Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar aquí y bueno, los felicito porque realmente están interesados, porque con el tiempo y el frío que está haciendo y estar hoy a las 6:30 aquí, realmente espero que estén interesados y bueno, esperemos no defraudarlo con este ciclo de charlas de divulgación que lanzamos por primera vez el día de hoy. Así que siéntanse, como decía Julio, siéntanse libres o de preguntar cada vez que no se entienda algo, o esperen y anoten la pregunta, o si no se animan a hacer la pregunta en público, cuando terminemos se pueden acercar. Demasiada coordinación. Bueno, dentro del ciclo de biotecnología y salud en el 2020, yo me voy a referir a los aspectos de tecnología celular y qué impacto tiene la tecnología celular en la salud en sí misma. Dentro de tecnología celular dividí la presentación, o la podemos agrupar en tres grandes aspectos. Un aspecto es la célula como huésped para producir un fármaco, es decir, la célula es nuestra fábrica para producir una determinada molécula de uso terapéutico. En segundo lugar, la célula como producto en sí mismo, es decir, la célula que puede ser utilizada para una terapia celular, una célula madre, o una célula madre que también puede ser utilizada para regenerar o ingenierizar un tejido que está dañado y queremos reparar. Y por último, muy brevemente, me voy a referir al caso de células que tienen alguna alteración y de alguna manera uno quiere reparar esa alteración genética, y es lo que conocemos como terapia génica, ya sea ex vivo o in vivo. Bueno, hay un desfasaje del... A ver si corro... No, falta una partecita al final, pero bueno. Respecto al primer punto, es decir, la utilización de la célula como huésped para producir un fármaco. Todos sabemos que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el fármaco, cuál es la proteína que queremos producir. Esa proteína va a estar incorporada en una molécula de ADN que es desnudo. En general son plásmidos los que se utilizan para incorporar el gen del fármaco que queremos producir. Lo incorporamos en líneas celulares que ya están establecidas, que ya crecen in vitro. En general ya hay toda una batería de líneas celulares que han sido aprobadas para uso fundamentalmente en la producción de productos, la producción de fármacos de uso terapéutico en humano. Por ejemplo, la FDA o la EMEA, que son autoridades internacionales, aprobaron, por ejemplo, el uso de células de ovario de hámster chino que normalmente crecen in vitro para la producción de determinadas moléculas. Entonces, lo que se hace es introducir el gen del fármaco que se quiere producir en una línea celular que crece in vitro. Esa célula se convierte en nuestra fábrica del producto que queremos producir o expresar. Luego pasamos a la etapa de fermentación. Pasamos a la etapa de fermentación porque toda esta etapa ocurre a escala de laboratorio, pero si uno piensa en una posible aplicación en salud humana, uno tiene que escalar o magnificar el proceso. Entonces, sí, ahí pasamos a procesos de fermentación en distintos tanques o reactores, dependiendo de la capacidad y del proceso. Pueden ir desde 20 litros hasta 10.000 litros. Entonces, fundamentalmente, el tipo de proteínas o fármacos que se producen por esta vía, utilizando la célula como huésped, pueden ser citoquinas, hormonas, factores de coagulación, enzimas y también anticuerpos monoclonales y anticuerpos humanizados. Si hacemos una proyección, digamos, del 2004 al 2011, en el mercado mundial de biotecnología, tenemos todos los productos biotecnológicos agrupados por enfermedades. Si ustedes, tal vez no se ve bien la referencia de aquí abajo, pero fíjense que en el 2010 o 2011 la mayor parte de las enfermedades tratadas con productos biotecnológicos corresponden al grupo de enfermedades de la sangre, artritis, cáncer y endocrinología. Ahora, si hacemos un análisis también del 2004 al 2010
del mercado de productos biotecnológicos, es decir, lo principal que se desprende es que hay un incremento exponencial a lo largo de los años, y vemos que de todos los productos que están en el mercado, los productos biotecnológicos que están en el mercado, el 50% de esos productos son producidos en células animales. Fundamentalmente, en azul, la eritropoyetina, que es para el tratamiento de enfermedad renal crónica, y el resto en rojo, toda la parte de anticuerpos monoclonales. Entonces, de aquí se deduce, si uno quiere hacer una proyección, dice 2020, pero puede ser 2030, 2040, es un campo y una rama que va a seguir, no va a llegar a un plató o una meseta, sino que va a seguir incrementando el espectro o digamos el... Sí, Juli. Una pregunta, la escala vertical, ¿qué unidades? Millones de dólares. Y esto se refiere, digamos, de los millones de dólares que esto es a nivel estadística, a nivel mundial, ¿no? De los millones de dólares que se facturan por determinados productos, fíjense que el 50% corresponde a productos producidos en células animales. El resto son productos biotecnológicos producidos o en bacterias o en levaduras, sobre todo la parte de interferones y factores de estimulación de colonias de granulocitos, etcétera. Ya pasando a la segunda parte, digamos, la utilización de la célula en sí misma, no la célula como una fábrica, sino la célula, es ahora lo que me interesa a mí para utilizarla o bien en terapia celular, y para eso es importante hacer una definición del concepto o qué se entiende por terapia celular. Es el procedimiento médico que trata de reconstruir estructuras y restaurar una función perdida, por ejemplo, de un tejido, de un órgano, mediante el empleo de células madres. Entonces, el ejemplo típico, clásico, más antiguo es el trasplante de médula ósea, porque es lo más simple, pero hay una enormidad de ejemplos de tratamiento donde se emplea la terapia celular. Por ejemplo, en la isquemia cardíaca, uno de los ejemplos, en regeneración de cartílago. También aquí surge el término o el concepto de célula madre o stem cell. Y genéricamente, ¿cómo se define una célula madre que está tan de moda y en el tema top o en los top 10? Es una célula progenitora que tiene capacidad de autorregeneración. Tiene la capacidad de dividirse indefinidamente. Y a su vez tiene la capacidad de regenerar o diferenciarse en diferentes tipos celulares. Y de la mano de esto también viene el concepto de ingeniería de tejidos, o también conocida como medicina regenerativa. ¿Qué entendemos por esto? Es la combinación de células y de métodos de ingeniería de materiales o bioingeniería con bioquímica y físico-química, también para reemplazar o mejorar ciertas funciones biológicas afectadas. Un ejemplo típico de esto también es la regeneración de un hueso, es decir, uno genera in vitro es decir, toma células madres, la pone sobre un biomaterial que puede ser hidroxiapatita, crecen las células sobre ese biomaterial, y una vez que tenemos ese implante lo volvemos a reintroducir en el organismo. Bueno, los ejemplos, como les decía, puede ser regeneración de hueso, cartílago o válvula cardíaca. También es importante tener en cuenta o considerar que dentro de células madres tenemos diferentes grados de potencia o potencialidad. Es decir, cuanto más indiferenciada sea la célula, más pluripotente o totipotente es esa célula. Es decir, a medida que una célula se va diferenciando, menor potencialidad tiene. Entonces, en primer lugar, tenemos a la célula madre totipotente, que puede crecer y formar un organismo completo. Es el caso típico o el ejemplo del huevo o cigoto. Es decir, es una célula totipotente. Es capaz de generar un organismo completo. En menor grado de potencia, digamos, disminuyendo en esta escala, tenemos a la célula madre pluripotente,
que si bien es capaz de generar cualquier linaje celular, incluyendo células germinales, no es capaz de generar un organismo vivo, un organismo completo. Este tipo de células no son capaces de generar ni placenta ni trofoblasto, y es por eso que no pueden dar origen a un organismo vivo. El ejemplo de esto son células madres embrionarias. Un grado más abajo de potencialidad, digamos, tenemos a las células madres multipotentes, que tienen capacidad de generar células de su propio linaje. ¿Esto qué significaría? Son células, por ejemplo, hematopoyéticas, que van a ser capaces de generar el linaje de células blancas, de células rojas, sanguíneas, digamos, de plaquetas, etc. Y en menor nivel de potencia tenemos a la célula madre unipotente, que son células capaces de generar un único linaje. Ejemplo, queratinocitos o células madres de la espermatogonia, entonces espermatocito primario, espermatozoide, etc. Entonces, resumiendo un poco lo que les decía anteriormente, si hacemos un análisis del estado de pluripotencia durante el desarrollo, es decir, en los estadios más indiferenciados o más iniciales del cigoto, tenemos células totipotentes que llegan hasta este estadio de 8 células, donde se puede originar un organismo entero. Si nos movemos un poco más en cuanto al desarrollo, ese estadio de 8 células pasa a mórula o a blastocistos, y ahí pierde la capacidad de totipotente para convertirse en pluripotente. Puede generar células de distintos linajes, pero no puede generar un organismo entero. En general, la mórula y los blastocistos se utilizan como fuente para la generación de células madres embrionarias, ya sea o murinas o humanas. Dentro de las células madres humanas, a su vez, podemos tener 3 tipos de células madres. Como les decía anteriormente, las células madres embrionarias, que son derivadas de la mórula o del blastocisto. En general, este tipo de células se originan de los embriones que quedan remanentes de los procesos de fertilización in vitro. En general, cuando se hace la fertilización in vitro, en el estadio de mórula o de blastocisto, ahí se sacan las células, se las pone a cultivar in vitro en determinadas condiciones, y ahí estaríamos en condiciones de tener células madres humanas embrionarias. Por supuesto que en este tema es un tema muy candente, muy conflictivo, y hay millones de problemas éticos, legales, religiosos, y en lo posible, es decir, se trata de discutir el tema, y en cada país hay una legislación vigente si está permitido o no está permitido utilizar este tipo de manipulaciones, ya sea con fines de investigación o con fines terapéuticos. También tenemos las células madres humanas germinales, que estas se obtienen a partir de tejidos reproductores durante el desarrollo embrionario. Entonces estaríamos en la misma situación anterior, estaríamos manipulando un embrión humano para obtener estas células germinales, o bien de las gónadas de los individuos adultos. Pero aquí también tenemos la desventaja que no es una biodisponibilidad muy sencilla. Uno tendría que recurrir a una biopsia de una gónada masculina para obtener fuente de estas células madres germinales. Entonces, no sé si hay algún donante. Por eso estos dos tipos de células madres, tanto las embrionarias como las germinales, tienen un cierto tratamiento especial. Y después tenemos las células madres humanas somáticas o adultas, que están presentes en casi todos los tejidos. Un ejemplo de eso es la médula ósea. ¿Cuál es la desventaja? Es decir, por un lado, la ventaja de estas células somáticas o adultas es que es una fuente ilimitada, relativamente fácil de obtener, no hay problemas éticos asociados a la obtención de la misma, pero tenemos la desventaja que son células más diferenciadas, o sea que no son pluripotentes, sino que son multipotentes o unipotentes. Entonces, nos restringe un poco más la aplicación de las mismas. Yendo al caso de las células madres embrionarias, la primera vez que fueron aisladas se reportó en el 1998,
prácticamente entre 15 y 20 años posteriores al primer reporte de el aislamiento de células embrionarias murinas. Fíjense que cuánto tiempo pasó, no sé si es por problemas éticos legales o por problemas de no difusión, porque a lo mejor ya se habían establecido pero no se difundieron, o bien por problemas realmente prácticos de laboratorio que son mucho más difíciles de establecer que las células embrionarias murinas. Estas células presentaron un cariotipo normal, un contenido de ADN normal, no había ninguna aberración, y si las comparamos con las células embrionarias murinas, porque hay muchísimo más cantidad de trabajos en células embrionarias murinas, porque por la disponibilidad, porque es más barato, porque no hay tantos problemas éticos, a pesar de que hay instituciones que protegen los animales que se oponen muchas veces, pero es mucho más fácil y accesible aumentar el cuerpo del conocimiento haciendo trabajos con células embrionarias murinas. Lo que pasa es que no todo es perfectamente trasladable a las células embrionarias humanas. Y una de las cosas que se diferenciaban, por ejemplo, las células humanas embrionarias crecen más lento y tienen una morfología diferente que las células embrionarias murinas. En esta fotografía, lo que ustedes ven, esos dos parches corresponden a un acúmulo de células embrionarias murinas. Y todo lo que ven abajo es un césped alimentador, que son otro tipo de células, pero que están alimentando a las células embrionarias murinas. A partir de estas células embrionarias humanas, se establecieron cultivos permanentes, se pudieron diferenciar in vitro, que son todas características inherentes a la potencialidad o la pluripotencialidad de esa célula madre. Y otra característica particular que todas las células embrionarias cumplen, es decir, las células embrionarias murinas lo cumplen y lo mismo lo cumplieron las células humanas, cuando son inyectadas en ratones inmunodeficientes desarrollan teratocarcinomas. Entonces, este aislamiento que se hizo en el 98 cumplía con todos los requisitos para comportarse como una célula embrionaria humana. Si pasamos a las células madres adultas, que es mucho más relajado para trabajar, no hay tanto problema, lo que yo les decía, la desventaja que tiene es que no son pluripotentes, sino que son multi o unipotentes. Pero cabe la posibilidad de reprogramarlas. ¿Qué implica la reprogramación? Es decir, de ir un paso más atrás. Entonces, ¿cuál es la idea de reprogramarla o hacer que retrocedan? Es incrementar la pluripotencialidad de esas células, es decir, transformarlas de multipotente a pluripotente. Y ahí sí ampliar la gama de células factibles de ser diferenciadas. Entonces, en principio, ¿cuál sería la situación? Tenemos un individuo al cual de una biopsia, por ejemplo, de piel, podemos sacar fibroblastos de piel. In vitro hacemos la reprogramación y la llevamos a un estadio más atrás. De una célula somática multipotente la llevamos a un estadio previo, que es una célula pluripotente. Con esa célula madre pluripotente uno puede después decidir qué es lo que quiere hacer. O bien hacer un screening de drogas, porque uno también puede estar estudiando a ver qué droga, entonces es mucho más sensible hacerlo in vitro, o bien diferenciarlas y realizar un trasplante a la persona, es decir, fíjense que de piel podemos reprogramar la célula, diferenciar, amplificar y reintroducir en la persona. O si se trata de un individuo con una determinada patología o algún gen alterado, hacerle alguna modificación in vitro de manera tal de restituir ese gen. Es decir, el gen que estaba alterado o mutado lo restituimos y devolvemos a la persona la célula con el gen recuperado. Esto efectivamente fue posible realizar y hay un trabajo que se publicó en una revista de reconocimiento internacional en el 2006, donde fue posible de inducir pluripotencia en células obtenidas a partir de ratones o obtenidas a partir de fibroblastos humanos. ¿Qué es lo que se le agregaba a estos? En su momento se definieron 4 factores, es decir, se le introdujo el gen de 4 factores que favorecía la desprogramación, es decir, ir un paso para atrás. Ellos, aquí están listados los factores, el OCT3, 4, SOX, esos son los nombres.
pero en la actualidad, por ejemplo, ya se detectó que para el caso de células murinas, con solo uno de estos factores es factible de llevarlas un paso para atrás. Entonces, lo interesante de esto es que a partir de células somáticas uno puede reprogramarla y generar células madres pluripotentes inducibles. Y a su vez, a partir de esto también generar líneas celulares inducibles con enfermedades específicas. ¿Y esto qué aplicación puede llegar a tener? Por ejemplo, hay un caso que también salió publicado recientemente de un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa que se caracteriza por una mutación en una determinada enzima, que es la superoxidismutasa, con un pronóstico malísimo y un estándar de vida muy, muy malo. De este paciente se le tomaron fibroblastos de piel, se indujo la pluripotencia con estos factores, se le incluye el gen de estos 4 factores, se induce la pluripotencia, entonces estamos en una situación de células madres pluripotentes inducibles que contienen la mutación que tenía el paciente. Entonces, con esas células después lo que uno puede hacer, o eventualmente las diferencia y tiene astrocitos, motoneuronas, etcétera, que contienen la mutación que estaba presente en el paciente. Entonces, esto que nos permite hacer todo un estudio in vitro de posibles mecanismos de ataque o mejoramiento de la enfermedad. Y bueno, acá en esta transparencia están un listado de diferentes líneas celulares generadas a partir de células somáticas, ya sea empleando células humanas o células de ratón, por ejemplo, de biopsias de piel o de folículo piloso, o de células madres mesenquimáticas obtenidas de médula ósea. Y fíjense, como siempre, la lista para ratón es mucho mayor que la lista para humanos. María, sí. Cuando se clonó Dolly, sí. ¿se reprogramó la célula? No, lo que hicieron es transferencia de núcleo. Tomaron pero el núcleo. Una célula diferenciada, ¿no? Claro, pero vos tomás el núcleo, es decir, creo que era la situación del huevo, del cigoto, claro, y le tomás el núcleo de una célula somática y lo metes. Eso es transferencia nuclear. No hubo reprogramación ahí. No, yo tengo entendido que no. Es decir, incluso estos trabajos de reprogramación son del 2006 en adelante. Y por eso, es decir, los menciono ahora porque en realidad es una alternativa a pensar para el reemplazo de células humanas embrionarias, por ejemplo, no, sin tener que recurrir a ese paso. De todas maneras, hay bancos de células humanas embrionarias en ciertos lugares. Bueno, la vez pasada tuvimos una charla que en Israel, cuando se hace el diagnóstico preimplantación, es decir, en todos los casos de fertilización in vitro, hacen un diagnóstico preimplantación. Entonces, aquellos embriones que tienen algún defecto se descartan, en realidad teóricamente se tendrían que descartar, y en ese caso los almacenan en un banco. Y esos son células embrionarias humanas con distintos defectos genéticos que podrían ser potenciales modelos de estudio de cosas in vitro, digamos. Bueno, y yendo a los números, a ver, Julio, que a vos te gusta, para tener ciertos marcadores o estimadores de cuán factible es proyectarnos con este tipo de tecnología desde 2010 a 2020 o 2040. Y uno de los indicadores es decir, cuánto hay de este tipo de productos en el mercado, o cuánto es el volumen anual de ventas en lo que concierne a terapia celular. Y en este caso la proyección está hecha desde 2005 a 2016 y vemos nuevamente que hay un crecimiento exponencial, y se asume y se supone que con toda esta nueva generación de células inducibles a partir de células adultas va a abrir mucho la cancha, digamos, y proyectarnos más allá del 2020. Por supuesto que no todo es la panacea, siempre va a haber contras o desventajas. Una de las desventajas es, por ejemplo, del empleo de células humanas embrionarias, bueno, como ya les decía, problemas éticos, religiosos, filosóficos, legales, etcétera.
El otro problema también es la tendencia, si usamos células lo más indiferenciada posible, es la tendencia a formar teratocarcinomas, es decir, porque esa célula tiene capacidad de diferenciarse en todos los linajes. Entonces, por un lado es una ventaja, pero por otro lado otra desventaja, porque uno no sabe para qué lado puede llegar y si realmente lo que diferencia es normal o tumorigénico. El hecho de que uno está manipulando fuera de un organismo, es decir, uno generalmente lo hace en las condiciones más controladas posibles, pero puede ser que todo ese proceso de manipulación genere alteraciones cromosómicas al azar, que uno no puede estar controlándolas o no las puede predecir, digamos. Y para el caso, por ejemplo, de células embrionarias adultas que se obtienen, por ejemplo, de cordón umbilical o de médula ósea, normalmente el rendimiento de estas células es bajísimo. Si uno toma un ejemplo de una extracción o un cordón umbilical o una médula ósea, la cantidad de células madres que se obtiene alcanzaría para tratar a un paciente de 40 kilogramos. Es decir, es una dosis única y para una persona de 40 kilos. Entonces, ahí surge todo el problema de la expansión o la propagación de este tipo de células para aumentar la cantidad de células. Por supuesto que una cosa es amplificar o expandir algo a nivel de laboratorio y otra cosa es expandir algo a nivel un poco más escalado, digamos. En el laboratorio a lo mejor lo hacemos en un volumen de 5 mililitros y a lo mejor en este caso se quiere hacer de medio litro o de 1 litro. Entonces hay toda una serie de parámetros y factores que uno tiene que regular perfectamente, porque después esas células van a ser utilizadas en un paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado para todo lo que sea manipulación de las mismas. Y bueno, ya casi llegando al final, voy a decir muy pocas cositas de lo que es la terapia génica in vivo o ex vivo, así ya le doy pie a Rodney. ¿Qué es lo que se entiende por terapia génica? Bueno, es la introducción de un gen en una célula para corregir un determinado defecto. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Es decir, tenemos una célula que puede tener o puede carecer directamente de un gen, o puede tener un determinado gen con una mutación, entonces no cumple la función correcta, o bien tenemos una determinada patología que se expresa un gen que normalmente no se tendría que estar expresando, entonces la patología que nosotros vemos es producto de esa sobreexpresión o esa sobremanifestación de ese gen. Entonces, con terapia génica uno, ¿qué es lo que pretende? Es corregir ese defecto en la célula. Por supuesto que para corregir ese defecto nosotros tenemos que tener primero identificado el gen que queremos dirigir o ¿cómo se dice? Targetear. Atacar, exacto. El gen que uno quisiera atacar, y ese gen también necesitamos un vehículo para poder atacar la célula en cuestión, digamos. Entonces, una de las opciones es utilizar un ADN desnudo como un plásmido, que es una molécula circular, pero se utiliza en la menor cantidad de los casos, y la otra alternativa que tenemos es la utilización de virus. Y en ese caso hay toda una batería de virus, y seguramente Rodney es más propio para hablar del área de virología, pero hay ciertos virus que han sido probados para terapia génica, como lentivirus, retrovirus, virus herpes simple, virus adenovirus y virus adenoasociados. Entonces, esos virus contienen el gen que yo quiero hacer el reemplazo. Entonces, tenemos dos opciones: hacer la terapia in vivo, es decir, localizamos la célula que está alterada o que tiene el defecto a corregir y directamente se le inyecta el virus con el gen o con el producto que uno quiere reemplazar en el sitio de la lesión, o incluso sistémicamente, y muchas veces hay ciertos virus que tienen tropismo frente a determinados tejidos u órganos. La otra opción es sacar la célula alterada, ponerla in vitro, atacarla con el virus. Una vez que tenemos el reemplazo del gen alterado, volvemos a incorporar esa célula al organismo. Por supuesto que esto tiene la desventaja, digamos, del empleo de virus. Si bien hay toda una... En general, el tipo de virus que se utilizan para este tipo de terapia son virus que no son replicativos, son defectivos, se trata de eliminar toda la mayor
cantidad de genes virales que interfieran, digamos, con la parte de tumorigenicidad, etcétera, pero uno no puede estar 100% seguro de la bioseguridad de ese virus para la aplicación en determinadas células o en determinados órganos. Ahora sí vemos una especie de proyección, digamos, o ciertos marcadores mundiales de la cantidad de ensayos aprobados en terapia génica a nivel mundial. Por supuesto, Sudamérica no existe, así que bueno, manejémonos con marcadores por ejemplo, de Estados Unidos. Tiene 600, en rojo está indicado todo lo que sea entre más de 90 ensayos aprobados que utilizan terapia génica, en naranja de 10 a 90 casos o ensayos aprobados y menos de 10 casos en amarillo. Y fíjense que solamente, bueno, Estados Unidos tiene 600 ensayos aprobados para hacer terapia génica, y después la gran mayoría es entre Europa, siendo el número de habitantes y considerándolo primer mundo, también tiene 200 ensayos aprobados. Y si ahora vemos la situación mundial, bueno, de los productos empleados en terapia génica, posiblemente no se vean las referencias. Lo que se representa en diferentes colores es la evolución desde el año 1995 al año 2008. Todo lo que sea en color amarillo es en los últimos años. Y fíjense la evolución que hay aquí en el eje de las X es productos de terapia génica en etapa preclínica, toda esta mayor parte. Después sigue en fase clínica 1, 2, 3, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mensaje de acá? La mayor cantidad de los productos empleados para terapia génica quedan en el camino, quedan en la etapa de los ensayos preclínicos. Luego seguimos en las distintas fases, digamos, la 1 y la 2. Por supuesto que uno tiene que analizar también que a lo largo de los años hay una tendencia a aumentar la cantidad de productos testeados, pero la mayoría va quedando en el camino, y de los pocos que llegan, acá se los señalo un poco más porque prácticamente son imperceptibles. Hay un muy pequeño porcentaje de productos que han sido registrados, un porcentaje muy similar, productos de terapia génica que se encuentran en el mercado, y prácticamente la misma cantidad de productos registrados y que se encuentran en el mercado que fueron retirados del mercado. Es decir, fueron aprobados, estaban en el mercado y por algún efecto secundario tuvieron que ser retirados del mercado. Esto no les quiero decir que es un panorama totalmente desalentador, porque el que está trabajando en terapia génica me va a atacar, pero digamos, de los tres panoramas que le presenté, es decir, la tecnología celular, donde la célula es la fábrica y produce un fármaco, donde la célula es un producto en sí misma y se utiliza para una terapia celular, y donde la célula, en el caso de la terapia génica, es una célula que tiene algún determinado efecto y queremos mejorarlo o modificarlo. Es decir, de estas tres ramas, creo que la terapia génica es la que viene un poco más atrás. O el otro mensaje que podemos interpretar es decir, tenemos que hacer muchísimos más esfuerzos para tratar de implementar cosas mucho más seguras y más eficaces. Y ya creo, bueno, ya más o menos redondeando, un poco para tener otra referencia, porque generalmente lo que uno busca son datos o científicos, tecnológicos o de mercado, pero digamos de una revista de divulgación futurista. Hicieron una proyección de previsiones tecnológicas en distintas áreas, y en lo que respecta a biotecnología, salud, medicina, etcétera, hicieron la proyección hasta el 2040 de cuáles grandes hitos podían venirse, bueno, asesorados por supuesto por distintos científicos o personas que están trabajando. Y bueno, prácticamente en cada una de las etapas hay ejemplos de situaciones o de aplicaciones de la biotecnología donde se utiliza la tecnología celular. Por ejemplo, implantes de retina, corazones totalmente artificiales, pulmones, riñones, hígados. Y bueno, esperemos que en el 2030
40, con los implantes de cerebro artificiales, ya no venimos más a dar la charla. Bueno, creo que sí, eso era más o menos lo que les quería contar. Estoy abierta, no sé si me fui mucho del tiempo. Está bien, Santiago. ¿Está bien? Empezamos tarde. No sé si hay alguna pregunta que le quieran hacer a Mariela. Sí. Ah, bueno. ¿Está permitido? Sí, claro. No, una pregunta bien sencilla, y es que cuando uno ve lo que se viene en el futuro, parece lo de la película esta Gattaca, no sé si todos la vieron, pero es como encontrar un poco la aplicación de lo que ocurre dentro de la célula para modificar toda la naturaleza, ¿no? Entonces la pregunta viene por el tema de que cómo tú ves en el futuro la posibilidad de que, por ejemplo, el cáncer se cure con células genéticamente alteradas. ¿Es viable eso? Lo que pasa es que es una pregunta bastante amplia. Viste que el cáncer es multifactorial y depende de qué tipos de cáncer. Hoy en día hay ciertos tipos de cáncer que también es factible de ser curado, incluso tipos de leucemia. Por eso. Digamos. Yo tengo esperanza, incluso gran cantidad de anticuerpos monoclonales humanizados se están utilizando en terapia del cáncer. No sé si para erradicarlo, pero sino como terapia. Al menos muchas de las cosas, por ejemplo, sobre todo lo que es terapia génica, en realidad lo que uno quiere es aumentar la sobrevida del paciente y que tenga una calidad de vida mejor. Es decir, en el caso de los pacientes, por ejemplo, con esclerosis lateral amiotrófica, tienen un progreso muy horrible, muy degenerativo, o el caso de esclerosis múltiple. Entonces, digamos, si a ese paciente, en lugar de tener una sobrevida de 3 meses, uno le puede duplicar la sobrevida o incluso prolongarla hasta 1 año y con una mejor calidad de vida, digamos, también yo creo que es válido, porque uno también va a los extremos, el blanco y el negro, es decir, estoy enfermo o estoy curado totalmente, digamos, si a lo mejor uno puede llegar a convivir con la enfermedad con una buena calidad de vida, creo que también es válido. ¿Sí?